Todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Innombrable, película basada en un relato corto de Howard Phillips Lovecraft que está bastante bien. O sea, es una película que tiene muchas virtudes y la verdad es que muy pocos defectos. De hecho, que el único defecto que le podría yo achacar a esta película es una película muy de serie B, una película que se nota que es de bajo presupuesto, pero que tiene todos los elementos que enganchan dentro de lo que es ese cine de terror de serie B, ese cine tan ochentero. Yo le pondría del pero el final. El final sí que le pondría un pero. La película comienza con un bastante misteriosa, con un tipo, un anciano, que tiene escondido en un cuarto como una especie de ser monstruoso. Un ser que no vemos. Sabemos cómo le da de comer a través de una rendija, es una puerta de estas de hierro y entonces tiene como una criatura escondida. Esto ya lo hemos visto en otras películas, por ejemplo en Castle Freak de Stuart Gordon, que es posterior a esta película. Ya vimos un argumento similar, ¿no? Una criatura, alguien que tiene un ser deformado, un monstruo escondido y que le va alimentando, hasta que un día pues la criatura rompe esa puerta y acaba pues matando a este hombre. Bueno, esto es una historia, como una especie de leyenda que está contando un joven a unos compañeros universitarios que, por cierto, están estudiando en la Universidad de Miskatonic. Recordemos que Miskatonic es el hospital de Reanimator, o sea que todo entra también dentro de lo que es el universo de Lovecraft. Y luego también aparece por ahí el Necronomicon, que entra dentro también de ese universo. Y al final también, precisamente, el aparecer el Necronomicon, que aparece en la película de Posesión Infernal, el final también nos puede recordar un poco a cierta escena de Posesión Infernal, pero bastante cutre. O sea, sin ese encanto y sin esa fuerza terrorífica de la película de Sam Raimi. Esta es una escena que al final que parece un poco cutrecilla, pero por lo demás, como digo, exceptuando ese final que le quita fuerza más que nada porque se ve bastante cutre, seamos sinceros, el resto de la película pues está muy bien conseguida. Bueno, cuando se cuentan esta historia, este chico está contando esta historia a dos compañeros, le dice que esa criatura que tiene escondida, ese hombre que tenía escondida en ese cuarto, es una criatura que le llaman el innombrable. Hay una especie como de criaturas, unos seres demoníacos que le llaman los innombrables. Más adelante pues averiguamos más sobre la criatura y sobre, digamos, la relación que tenía con este hombre que la tenía ahí encerrada. Pero bueno, no voy a desvelar nada para no hacer spoiler, porque sé que es una película que recomiendo bastante. Si os gusta sobre todo el cine de terror ochentero, esta película os va a gustar mucho, porque es una película que es muy sangrienta, tiene muchas muertes. De hecho, que es de esas películas que seguían teniendo esa cantidad de sangre y de violencia, como las películas de principio de los 80, las películas de finales de los 80, del 88. Ya a partir del 85, 86 empezaba a flojear lo que es el cine de terror, a ser un poco más políticamente correcto, menos salvaje, menos sangriento, como sí que lo era durante los 70, y en cuestión, por ejemplo, de sangre y esto, de carnicería, pues sobre todo a principios de los 80. Luego ya era como que empezó a flojear, pero sí que había algunas películas que seguían teniendo ese tono salvaje, ese tono sangriento, como puede ser, por ejemplo, pues Hellraiser, como puede ser El terror no tiene forma, alguna de las secuelas de Pesadilla en Elm Street, pero hay otras que empezaron pues ya a flojear un poco. Y esta película sí que entra dentro de lo que es las películas que aún conservaban esas carnicerías, esas muertes, todo con efectos especiales prácticos, muy bien conseguidos. Y es una película, como digo, pues que yo recomiendo mucho, exceptuando ese final que a mí me flojea, pues es una película que tiene su encanto ochentero y yo la recomiendo a todo fan del cine de terror, sobre todo de la década de los 80. Bueno, ¿de qué trata en realidad la película? Sabemos esta historia, esta leyenda. Bueno, pues le dice que había un chico que se metió en esa casa después de que se supiera toda esa leyenda del hombre este que tenía encerrado a esta criatura y tal. Entonces dice que vio reflejada en un espejo la figura de la criatura, en un cristal de una ventana, la figura de la criatura. Esto dicen que cuando una persona lleva mucho tiempo mirándose en una superficie reflectante, pues puede ser que a lo mejor su figura quede reflectada en esa superficie. Dicen que esto es algo posible científicamente, yo no lo había escuchado nunca, pero bueno, no sé yo el grado de veracidad que tiene o si se lo han inventado para la película. Igual es cierto, a lo mejor, no lo sé. El caso es que, bueno, pues el tipo dice que eso todo son leyendas urbanas, el tema de la criatura, que tal, que cual. El caso es que el otro lo reta a entrar y resulta que está contando la historia pues justo frente de ese caserón que está abandonado y tal y cual, está al lado de un cementerio.
Entonces el chaval entra y pues es asesinado por esa criatura. La criatura, o sea, está muy bien porque este tipo de películas que hacían antes, que aparecían monstruos, aparecían criaturas, no nos las mostraban mucho. O sea, de hecho que esta película solamente nos la muestra al final de la película. Y eso está muy bien porque te deja un poco pues ese misterio cuando vemos solamente alguna parte de la criatura, cuando vemos las garras, cuando mata a alguien, cuando vemos, por ejemplo, su figura en la sombra. Esta película juega mucho con las sombras. Entonces está muy bien porque tú vas un poco pues en tu mente dándole una forma a esa criatura. Y eso está bien porque, digamos, que hace que la imaginación un poco pues que trabaje, no te lo dan todo mascado, que te la presentan desde el principio. Y al final sí que vemos ya lo que es la criatura entera. Me gusta mucho lo que es la caracterización de esa criatura. No voy a desvelar tampoco cómo es, precisamente por eso, porque quiero que os imaginéis, y que al final pues decidís ver esta película, que os imaginéis cómo es la criatura a partir de lo poco que vais a ver de ella, que van a ser lo que es la zona de las piernas, las garras sobre todo, y sombras, muchas sombras de la criatura. Pero a mí me gusta mucho lo que es la figura de esta criatura, lo que es el diseño de este monstruo, la recreación de este monstruo, a mí me gusta mucho cómo lo han hecho. Y bueno, por lo demás, resulta que hacen como una especie de dos chavales que son de estos, de estas, ¿cómo se llaman? Estos universitarios de Alfa, Kappa, Omega y todo la historia de estas. Son los clanes estos universitarios y tal. Las hermandades. Pues hay dos chavales que se quieren ligar a dos chicas y dice, bueno, pues si queréis entrar en la hermandad de chicas, resulta que tenéis que hacer pasar unas pruebas, pero yo sé las pruebas que tenéis que pasar y una de ellas es pasar una noche en esa casa. Entonces, para llevarlas preparadas, en realidad lo que se las quieren es ligar, las llevan a esa casa pues para ver cómo es por dentro y tal y cual. Entonces se meten ahí, por supuesto son las víctimas de esta criatura y resulta que los otros chavales, los que eran amigos de este chico que entró, porque decía que no tenía miedo, que todo eso del innombrable era una guasa, que era una leyenda urbana, y entró al no aparecer, y uno de ellos se preocupa bastante, porque llama a los padres, no está con los padres y tal, pues deciden ir ahí, lo cual incrementa el número de víctimas, a dos más, a esos dos chavales. Bueno, entonces ya el resto de película es eso, es simplemente un grupo de chavales dentro de este caserón que van siendo asesinados uno por esta criatura. Como digo, asesinatos muy sangrientos, la criatura no la vemos hasta el final. Me gusta mucho lo que es la ambientación, la atmósfera de lo que es ese caserón, todo lleno de telarañas, todo lleno de polvo, muchos pasillos, sótanos, o sea, es el típico caserón inmenso abandonado, que es un escenario muy bueno para una película de terror, y luego el cementerio que está justamente afuera, o sea, tiene ese, digamos, ese toque clásico en la ambientación de pues, estas películas de terror que se ambientaban en grandes mansiones, caserones, castillos, pues tiene esa ambientación, todo lleno de telarañas, todo muy lúgubre, es muy lúgubre. Utiliza bastante filtros de color azul, que no la noche americana, eso es algo diferente, pero sí que utiliza bastantes filtros azules, lo que es la película, y juega mucho con el tema de pasillos alargados, el tema de las sombras, quiere un poco parecerse, bueno, parecerse en realidad, no es que se quiera parecer, ya digo, esto es más en el tramo final, que tiene una escena un poco parecida a una de posesión infernal y terroríficamente muertos, pero bastante mucho más cutre. Pero sí que intenta pues hacer ver que el caserón es más grande de lo que realmente es, o sea, muchos pasillos alargados, que en realidad a lo mejor son 2 o 3 escenarios, lo que pasa que a lo mejor pues van cambiando lo que es la decoración y, en fin, los movimientos de cámara hacen que, y esto está bastante bien logrado, que parezca que sea mucho más grande de lo que realmente es. O sea, van por muchos pasillos, aquí y allá, pasillos muy largos, entran al sótano, entonces parece un caserón realmente inmenso. Esto lo hemos visto pues en un montón de películas, desde las películas de la Hammer hasta las películas que hacían de terror gótico, por ejemplo, Roger Corman, a precisamente, por ejemplo, Posesión Infernal o El Resplandor, ¿no? Utilizan unos movimientos de cámara y la cámara va siguiendo a los personajes en los pasillos y hace ver como que el lugar es mucho más grande de lo que realmente es. Y esto, pues bueno, pues le da un toque, como digo, bastante lúgubre, pues sobre todo porque el lugar es muy lúgubre, todo lleno de polvo, de telarañas, en fin. Así que nada, es una película que tiene, bueno, bastantes muertes, no, porque no, tampoco es que haya muchos chavales, pero las muertes que tiene están muy bien realizadas, es una película muy dinámica, arranca pronto, tiene muertes muy sangrientas, y bueno, como digo, pues sobre todo es
la ambientación, que está muy bien, y el hecho de ver a la criatura, partes de esa criatura, o ver las sombras, que te da a pensar, hostia, ¿cómo será? ¿Será así? ¿Será así? Y al final ves lo que es la forma, que a mí por lo menos me gustó bastante lo que es la forma de esta criatura. Pega el final, que lo vi bastante flojo, y sobre todo bastante cutre, bastante cutre. Posesión Infernal es que es una película que es de muy bajo presupuesto, pero está tan bien conseguida que es realmente terrorífica. Terrorífica. Esta película es como que intenta hacer lo mismo al final, con una escena emulando a la de Posesión Infernal, pero no lo consigue. Entonces queda ridículo, ¿no? Porque cuando tienes muy poco presupuesto tienes que tener mucha mano para que te quede bien, y Sam Raimi la tiene. Entonces Sam Raimi, cuando hizo Posesión Infernal, le quedó todo como tan bizarro, tan oscuro, tan sucio, tan siniestro, que bueno, pues es una maravilla, que es una auténtica joya del cine de terror. Esta no, esta es una película de las muchas que hicieron en los años 80, pero que está muy bien, tiene esos homenajillos a Posesión Infernal, a Reanimator, y bueno, pues yo como película de terror ochentera, es una película que recomiendo. No es una gran maravilla, no es de lo mejor que hicieron, ni mucho menos, pero es una película que yo recomiendo, sobre todo si os gusta el cine de terror, sobre todo de esa época, de la década de los 80. En fin, poco más que contar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que es esto. Muy felices y hasta siempre.